Mexicana, maestría en arquitectura con especialidad en restauración y conservación de monumentos por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, investigador en el Centro INA Tamaulipas con la categoría de profesor investigador titular C. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Antropología, de la Sociedad Americana de Arqueología, de la Sociedad para la Arqueología Histórica y del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, ICOMOS México, y creador y director de la Red Mexicana de Arqueología, que es, yo creo que donde todos casi los conocemos. Ha tenido a su cargo diversos salvamentos arqueológicos en el sur y noreste de México. Sus investigaciones han derivado en numerosos artículos científicos y de divulgación, así como libros y guiones museográficos. Es autor de los libros Las Flores, Historia de un sitio arqueológico de la Huasteca Tamaulipeca, 2000, ahí quedan Las Flores muy cerca del hotel. La Huasteca, una aproximación histórica, 2003. Piedra, Arcilla y Caracol, obras maestras del Museo de la Cultura Huasteca, 2006, Panorama Arqueológico de Tamaulipas, 2007, y De aquí somos la Huasteca, 2008. Actualmente dirige 2 proyectos de investigación, Proyecto Bioarqueológico Momias de Tamaulipas y Asentamientos Prehispánicos en la Cuenca Lacustre Tamesí Pánuco. Gustavo, adelante. Gracias. Pues antes que nada, muy buenos días a todos. Es un placer estar el día de hoy con ustedes y quiero empezar pues agradeciendo a todos su presencia, a esta magnífica respuesta que ha habido a la convocatoria para el Encuentro Internacional de Arte Rupestre de Tamaulipas, y desde luego pues aprovecho la oportunidad para agradecer a la maestra Libertad García Cabriales, que ha dado tanto apoyo a este proyecto, a la arquitecta Patricia Hernández, a todo su equipo de colaboradores del ITCA, por supuesto mi casa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro INA Tamaulipas, la Coordinación Nacional de Arqueología, que se suma también a estos esfuerzos. Y bueno, pues a todos ustedes, a todo mi equipo de colaboradores, al personal del Museo de la Cultura Huasteca, que sin todos ellos no hubiera sido posible lograr este evento. Yo estoy muy agradecido con todos y quiero empezar dando ese reconocimiento. En segundo lugar, bueno, pues iniciar con esta ponencia que trata pues de resumir un poco lo que ya hemos visto. Va a ser quizás un poquito redundante porque ya hemos visto a lo largo de esta mesa pues una gran parte de las expresiones de arte rupestre que tiene Tamaulipas, y por otro lado pues la historia de cómo se ha venido dando este trabajo. Falta por supuesto hacer mucho, pero yo creo que este es un buen principio y esperamos que sea el principio precisamente para dar pie a otras cosas que necesita el arte rupestre en Tamaulipas, pero ya creo que con esto estamos logrando un primer objetivo, que es darlo a conocer, porque simplemente incluso en el conocimiento de los especialistas sobre el tema, pues prácticamente no existía. Tenemos ya ahí la presentación, me voy a poner de pie. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, decía yo que el arte rupestre de Tamaulipas es prácticamente desconocido, y aquí vemos una gráfica de lo que fue publicado por Murray y Viramontes en 2006. Rápidamente, pues Baja California concentra el mayor número de sitios arqueológicos, 815 sitios, Nuevo León 348, Coahuila 304, Chihuahua 154, Sonora 0 y Tamaulipas 0. Esto estamos hablando del registro público de monumentos y zonas arqueológicas del INA. Por lo menos eso era el conteo hasta el año 2006, no creo que haya cambiado. Tamaulipas sigue sin tener un sitio registrado. Eso es responsabilidad nuestra, y digo responsabilidad mía directamente porque no hemos hecho ese envío de cédulas que se requiere hacer para registrarlo.
No quiere decir que Tamaulipas no tenga sitios arqueológicos, ya vimos que los tiene y muchos. El caso de Sonora no lo conozco, a ver si luego Brin nos dice qué es lo que sabe al respecto, seguramente que también los tiene, ¿verdad? Pero bueno, esto simplemente para mostrar cuál es el panorama actual con respecto al conocimiento del arte rupestre, por lo menos en los estados del norte. Vemos la siguiente, por favor. Y vemos ahora aquí un mapa, a ver si podemos quitar esta parte de abajo. Vemos un mapa que nos muestra cuál es la distribución de manifestaciones gráficos rupestres en el estado de Tamaulipas. Ya lo hemos estado viendo con los ponentes anteriores, pero aquí este mapa nos permite concentrar un poco la distribución de los más conocidos: Risco de los Monos, Cañón del Diablo, La Peñita, el Mural de Manos, las pinturas rupestres de Burgos, y bueno, más recientemente las pinturas de La Palma y el Saus, que nos acaba de mostrar Valdovinos. No sé por qué no sale la fotografía aquí, pero bueno, les juro que ahí estaba. Esto es una idea, pues digamos, de la distribución, que ya incluso nos ha reiterado ahorita nuevamente Baldomero, ¿verdad? Básicamente los sitios con pintura rupestre se encuentran en la Sierra de Tamaulipas, Sierra Madre Oriental, Sierra de San Carlos y en el Bajo Río Bravo, en una situación pues rara, porque ahí no hay sierras, son terrenos básicamente planos con lomeríos, y sin embargo, bueno, se dio la circunstancia para que se plasmaran este tipo de manifestaciones. Vemos la siguiente, por favor. Y entonces aquí lo que queremos es analizar cuál es la situación por la que el arte rupestre en Tamaulipas pues no ha sido lo suficientemente estudiado ni divulgado, y bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer para cambiar esa situación? En primer lugar, las limitantes. El Centro INA Tamaulipas se creó apenas en el año 1995. Antes de ese año, el estado de Tamaulipas era atendido por el Centro Regional de Nuevo León y eventualmente por el de San Luis Potosí. Pero bueno, pues lógicamente que por la distancia, las dificultades impedían que los investigadores vinieran a realizar un trabajo sistemático. Es a partir del 95 que se inicia, y del 97 en particular que llego yo, que bueno, pues ya se empieza a hacer un trabajo mucho más sistemático, sin embargo, no orientado precisamente al arte rupestre. ¿Cuál es la razón de esto? Como lo he manejado muchas ocasiones, una cosa es lo importante y otra cosa es lo urgente, digamos en las actividades que tiene el INA, y muchas veces no hay coincidencia, es decir, que lo importante no es lo urgente o viceversa, ¿no? Entonces, desde ese año que yo llegué, pues hemos estado atendiendo cosas urgentes que tienen que ver principalmente con salvamentos y rescates arqueológicos, y que se concentran principalmente en las zonas donde hay crecimiento industrial, crecimiento urbano, obras de infraestructura, y bueno, eso se ha estado dando entre la zona huasteca al sur del estado y la zona fronteriza, desde la cuenca de Burgos hacia el norte, pues con los proyectos que ya ustedes conocen, principalmente de Pemex, también de Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Internacional de Agua. Entonces, esto nos reclama mucho tiempo, y se ha ido dejando de lado pues este trabajo importante que tiene que ver con el registro, ubicación y registro de sitios con arte rupestre. Los que se encuentran ahora, los que actualmente existen, pues sabemos que representan solo una pequeña parte de los que debe de haber en realidad. Ya a través de las ponencias anteriores vimos de muchos otros sitios que yo no puse ahorita en el mapa, solamente puse los más representativos, pero ya nos mostraron los compañeros cómo por diversas partes de este territorio existen numerosas cuevas y abrigos con arte rupestre. Jean-Louis ha hablado aproximadamente de entre unos 50, 57 sitios que él conoce, pero obviamente pues hay más de eso, y si pensamos que solamente esa cantidad que él reporta pueda representar un 10% de lo que existe, pues imagínense, estaremos hablando de más de 500 sitios con arte rupestre, ¿verdad? Pero
el problema que tenemos es de que normalmente estos se encuentran en zonas de difícil acceso, y eso hace muchísimo, muy dificultoso poder hacer este trabajo de una forma rápida. Él ya nos estaba poniendo el ejemplo, Jean Luis, de que tan solo para llegar a uno de los sitios tuvieron que caminar 9 kilómetros de ida, 9 kilómetros de vuelta, ¿verdad? Y ese, bueno, pues es solamente uno de los casos. Muchos de estos sitios pues requerirán incluso noches de estancia en la sierra para poder ir y venir. Entonces no es un trabajo fácil, y eso si lo traducimos en proyectos y lo traducimos en tiempos y costos, pues es algo que es caro, no es fácil de realizar y que requiere una programación y un tiempo de dedicación pues bastante grande. Y por otro lado, este tipo de trabajo demanda ahora nuevas condiciones para realizarse, es decir, ya no se trata nada más de un trabajo de pura aventura, ¿no?, de ir a ver qué encontramos, o sea, tiene que ser un trabajo planeado, utilizando las nuevas tecnologías que existen, la tecnología de punta de la que hoy se dispone, pues para poder hacer un trabajo que no solamente sea profesional, sino que pueda rendir resultados. Muchos de estos sitios, por lo inaccesible, es difícil pensar que va uno a regresar 2 o más veces, ¿no? Entonces, muchas ocasiones el trabajo casi completo, el trabajo elemental, me refiero completo, debe de realizarse en una sola visita. Para eso pues hay que conformar equipos multidisciplinarios que estén capacitados en diversas técnicas, y no solamente eso, sino que además requerimos que tengan alguna preparación en espeleología, en rapel, en primeros auxilios, esto es indispensable, ¿no?, así como una excelente condición física, ¿verdad? Entonces, como ustedes comprenderán, ¿no?, viéndome de perfil, pues ese no es un trabajo que esté muy adecuado para mí, ¿verdad? Necesitamos gente que esté de verdad preparada para realizar, gente joven que venga a hacer este trabajo. La investigación arqueológica en Tamaulipas en todos sus aspectos es muy rica, muy variada, y hay trabajo para mucha gente aquí. Entonces necesitamos alentarlos para que vengan, para que se involucren y para que desarrollen el trabajo. Este pastel es demasiado grande, siempre lo he dicho, y tan solo yo y el otro compañero que está de base en el centro INA no lo podemos acabar, ¿verdad? Tenemos que repartir y tenemos que convidar. Aquí hay trabajo para mucha gente. Vemos la siguiente, por favor. Bueno, y entonces necesitamos realizar algunas acciones básicas, ¿verdad?, a través de un proyecto que comprenda estos rubros: un programa de localización y registro sistemático de sitios de arte rupestre, la utilización de tecnología de punta como GPS, sistemas de información geográfica, la fotografía en tercera dimensión de alta definición e infrarroja, que la aplicación de este tipo de fotografía en sitios ya estudiados de arte rupestre ha brindado nuevos datos que nos permiten hacer una reinterpretación muchas veces más adecuada, porque muestra diferentes capas de pintura en muros que han sido reutilizados muchas veces. El levantamiento láser para los sitios que se encuentran en cuevas, que pues es un láser como esto, como que simplemente se va apuntando hacia las paredes y va dibujando en la computadora en la cavidad. Entonces eso es algo que necesitamos porque nos ahorra mucho trabajo. Y la utilización de drones ahora para llegar más fácilmente a los sitios menos accesibles. Y como decía, pues bueno, este equipo multidisciplinario, capacitado y sobre todo con la sensibilidad, eso es lo que me parece más importante, la sensibilidad para transmitir a la población la necesidad de conservación. Es decir, los primeros y más importantes cuidadores, vigilantes de cualquier tipo de patrimonio cultural debe de ser la gente que vive alrededor, las comunidades. Pero para ello necesitamos transmitirles de manera adecuada cuál es la importancia de su conservación. Mientras no logremos esto, hacer de una manera sencilla y sensible, en lugar de tenerlos como aliados, los vamos a tener como enemigos. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno,
aparte de ese proyecto necesario de registro y de localización y de estudio de las pinturas, pues necesitamos también realizar unas acciones de protección que deben de ser las iniciales. Es decir, hay que promover 3 niveles de protección. El primero, ligado con lo anterior que decía, es generar una base social comprometida, es decir, invitar a la comunidad, a la población, a que se una con nosotros en la conservación y cuidado de este patrimonio cultural. Y eso lo vamos a lograr a través de cursos, talleres, conferencias, pero sobre todo el acercamiento constante con las comunidades. El segundo es promover zonas protegidas mediante declaratorias de monumentos y zonas de monumentos en los 3 niveles de gobierno, es decir, declaratorias municipales, declaratorias estatales y las declaratorias federales. El tercer nivel es generar proyectos de investigación, conservación y puesta en valor de los sitios con mayor relevancia. Es decir, me queda claro que una cosa es que tengamos un registro de la mayor parte de los sitios existentes y otra cosa es que tampoco se pueden estudiar y tampoco se pueden declarar todos, se tiene que ir eligiendo, seleccionando a través del conocimiento y con la ayuda de especialistas, aquellos que son más relevantes o más significativos y sobre todo aquellos que se encuentran en mayor riesgo de daño o de ser destruidos. Vamos a ver la siguiente, por favor. Y en el asunto de las declaratorias tenemos que aplicar digamos, estos niveles en los que operan, que son el municipal y el estatal en primera instancia. En el ámbito municipal, pues hasta ahora ninguno de los reglamentos municipales, por lo menos en el estado de Tamaulipas, tiene contempladas esta clase de declaratorias. En el ámbito estatal existe la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural del estado de Tamaulipas, y esta contempla 4 tipos de declaratorias. Estas son las de zonas históricas, las de zonas de resguardo patrimonial, las de zonas típicas y zonas pintorescas. Por supuesto, con el solo título de esas declaratorias nos damos cuenta que habría únicamente una que se ajustaría a lo que es el patrimonio arqueológico y las pinturas rupestres, y sería la zona de resguardo patrimonial. No obstante, esta tiene una limitante. Vemos la siguiente, por favor. La limitante jurídica que contiene la ley para las declaratorias de zonas patrimoniales es que para la expedición de las declaratorias de zonas protegidas de bienes muebles o inmuebles se considerarán los construidos o elaborados a partir de la fundación del Estado y que contengan los valores que impliquen testimonio histórico o destacadas cualidades arquitectónicas, urbanísticas, artísticas o culturales para el Estado. Entonces, esa limitante pues prácticamente nos remite de que solamente puede declararse aquello que tiene origen o fue creado a partir de 1750, cuando mucho, ¿verdad?, con la fundación escandoniana, si es que no se está tomando en cuenta la fecha en que se declara, digamos, propiamente la creación del estado de Tamaulipas, que sería hasta después de la Guerra de Independencia, lo cual nos estaría limitando mucho. Entonces, una sugerencia es que convendría adecuar la ley haciendo una modificación que permita incluir a todas las manifestaciones anteriores a ese periodo, sin que contravenga desde luego las disposiciones federales en la materia, es decir, las que establece la Ley Federal de Monumentos del año 72. Creo que ese sería un primer paso necesario para poder aplicar esta declaratoria a zonas o sitios con arte rupestre. Vemos la siguiente, por favor. Y desde luego que esto nos tiene que llevar también a pensar en unas expectativas a largo plazo, que tiene que ver con iniciar procedimientos para obtener tipos de declaratorias adicionales en casos excepcionales. Es decir, ya les decía que no podemos declarar todo, pero sí podemos elegir aquello que es más representativo, y
elevarlo a zona de monumentos por mediante una declaratoria de zona de monumentos de carácter federal, es decir, la que expide el presidente de la República de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Monumentos. Creo que algunos de estos ejemplos que hemos estado viendo caen muy bien dentro de esa categoría. Y la segunda es elevar algunos de ellos de carácter verdaderamente excepcional a una declaratoria de patrimonio mundial de acuerdo con lo que establece la UNESCO. Vamos a ver ahora un poquito más en detalle estos casos. La siguiente, por favor. En el caso de patrimonio mundial, lo primero es iniciar un expediente que permita incluir en la lista indicativa de la UNESCO para patrimonio mundial algunos de estos sitios. Y esto sería bajo el programa HEADS, que significa, a final de cuentas, Human Evolution, Adaptation, Dispersal and Social Development. Esto quiere decir que se refiere a todos aquellos sitios que están asociados, ya sea con la evolución humana, con procesos de adaptación, de dispersión o de desarrollo social. Y Tamaulipas es un ejemplo clásico y característico de ello. Entonces, aquí podemos incluir algunos sitios con arte rupestre de la Sierra de San Carlos, las cuevas de La Peñita y las cuevas prehistóricas ligadas a la domesticación de plantas y al origen de la agricultura, tan solo por mencionar 3 casos posibles, ¿verdad? El programa HEADS de la UNESCO tiene por objetivo el incluir una mayor cantidad de este tipo de patrimonio dentro del patrimonio mundial. ¿Por qué razón? Ha sido un rubro que ha quedado un poco olvidado dentro de los programas de la UNESCO. Normalmente se han ido con zonas de monumentos, sobre todo pues aquellos que tienen unas obras arquitectónicas, urbanas, que son notables, pero pues muchas veces se han olvidado estos pequeños sitios que sin ser pues digamos muy espectaculares, sin embargo tienen evidencia que es trascendental para entender el origen humano, los procesos de evolución, precisamente los procesos de adaptación, etcétera. Entonces, el año pasado, justamente hace un año, tuvimos una reunión de la UNESCO en Puebla, donde se trató este asunto y en donde se reunieron especialistas de diferentes partes del mundo, porque ahora hay la posibilidad de incluir no solamente zonas amplias, como normalmente se hace con lo de patrimonio mundial, sino grandes regiones que incluso pueden abarcar 2 o más países e incluso 2 continentes, ¿no? Entonces, bueno, el programa suena interesante, un poco ambicioso, pero no imposible de hacer, y creo yo que dado que Tamaulipas reúne sitios con semejantes características, podríamos empezar a hacer algún planteamiento de ese tipo, ¿verdad? Pero que requiere, pues desde luego aquí sí, todo el apoyo de las instituciones, tanto federales como estatales. Vemos la siguiente. Y solamente para ilustrar 2 de los casos que yo creo que deben incluirse en la lista indicativa y eventualmente ser declarados patrimonio mundial, voy a hablar de 2 casos que ya se han presentado aquí, lo vamos a ver un poquito más a fondo, y voy a dejar de lado el de los cuevas y sitios prehistóricos, porque no está ahorita, digamos, dentro del tema que estamos tratando. Sin embargo, solamente por dejar nota de ello, debemos de recordar que fue en Tamaulipas el primer lugar donde se estudió y se descubrió el proceso de domesticación de plantas y de origen de la agricultura que daría desarrollo a la civilización mesoamericana. Posteriormente, McNish realiza este seguimiento de su estudio en Tehuacán y es donde encuentra allí evidencia más antigua. Pero el primer lugar donde se encuentra esa evidencia es aquí en Tamaulipas, en las cuevas del Cañón del Diablo y después del Infiernillo, ¿verdad? Y es lo que le permite a él plantear este nuevo proyecto en Tehuacán. Y por cierto, les comento, en Puebla ya se está trabajando en la declaratoria de Patrimonio Mundial, precisamente de la cueva de Coscatlán y de los sitios prehistóricos, por lo que yo creo que sería muy bueno pues tomar ese ejemplo para hacer lo propio acá.
Bueno, caso de la Sierra de San Carlos, aquí estamos viendo una panorámica desde la Cueva del Indio que nos da una idea del paisaje. Debemos de recordar que el patrimonio mundial no únicamente se refiere a aspectos eminentemente culturales, sino que incluye el contexto natural. Y quiero decirles que el contexto natural de esta región es excepcional. Estuvo conmigo justo en octubre del año pasado el doctor Michael Tobias, que es un conservacionista del entorno natural, muy destacado, muy conocido, con proyectos de enorme peso en diferentes países y con diferentes gobiernos. Y él me acompañó a hacer un recorrido y quedó sorprendido porque el entorno natural de esta región es muy peculiar, tiene una serie de plantas y de fauna que son endógenos, que además están en unas condiciones donde prácticamente por la marginación que ha tenido históricamente esta región, pues no hay grandes afectaciones, lo más que se han hecho son caminos, el paisaje se conserva pues prácticamente como era en el siglo XVIII, así que pues reúne unas condiciones excepcionales. Como un comentario adicional me dijo él, que estaba fascinado de la cantidad de mariposas que en esa época del año, pues revolotean, porque él me hizo el comentario de que uno de los santuarios de la mariposa que él conoce en Malasia no tiene la cantidad ni la variedad que él vio en 2 días de recorrido. Entonces creo que son puntos que debemos de tomar a cuenta para incluir esto, no solamente como una declaratoria de patrimonio mundial cultural, sino de patrimonio cultural y natural. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver cosas muy repetitivas porque, pues lógicamente ya hubo presentaciones anteriores. Esto es parte de las pinturas rupestres que hemos venido registrando en la Sierra de San Carlos y que corresponden a diferentes cañones, algunos de los cuales ya mostró Jean-Louis Lacalle en la mañana. Yo solamente quiero decir que este proyecto inicia como una denuncia de parte de la cronista del municipio de Burgos, pues acerca de la destrucción y del vandalismo de algunos de estos sitios. Esto fue en el año 2006, hacemos las primeras inspecciones, determinamos que es necesario seguir trabajando, condiciones difíciles por aquellos días nos impidieron durante mucho tiempo regresar, pero en el 2010 reiniciamos con un proyecto de tesis precisamente de Marta García Sánchez, para hacer el registro y estudio parcial, pero sobre todo el registro mínimo de las pinturas que se encuentran en esta región. La tesis se logró y a partir de eso se generaron una serie de conferencias que pues pusieron en los ojos del mundo las pinturas rupestres de Burgos y que es lo que finalmente pues ha derivado en este encuentro internacional que nos tiene el día de hoy aquí reunidos. Solamente como una manera de dar a conocer cuál es todo el proceso que ha seguido y la trascendencia que han tenido estas pinturas. Vamos a ver la siguiente, por favor. Ya hemos estado viendo los estilos, las técnicas, los colores. Es una pintura, pues digamos que en términos plásticos es muy distinta, muy diferente a lo que hemos visto para el sur de Tamaulipas, para la sierra de Tamaulipas, y muy diferente también para lo que se conoce para Nuevo León y Coahuila. A mí me da la impresión de que estas pinturas tienen más relación, no precisamente por estos colores y diseños, sino por otros que existen, que tienen más relación con la zona del Bajío, de lo que ha estado estudiando Carlos Viramontes, pero ya él me dirá, pero después en la discusión, si él encuentra algo parecido. Vemos la siguiente, por favor. Hay diferentes técnicas que se aplicaron, colores, y aquí solamente quiero hacer una aclaración que muchas veces se nos olvida, pero que es importante para entender el significado y la trascendencia del arte rupestre, que en la época en que estas pinturas se hicieron, el hacerse de los materiales, el hacerse de los colores, no era cosa fácil.
Y además los colores tenían un significado mágico y religioso. No cualquier persona los podía manejar. Todavía sabemos que la representación de los símbolos también está asociado a ciertos poderes que conjuran a los espíritus o a las fuerzas naturales, y por eso esto no podía ser obra de cualquier persona. Es decir, el manejo de los colores y de las formas estaba restringido a pequeños grupos de personas o a una persona que es la que sabía cómo preparar los pigmentos y la que sabía qué formas y qué colores son los que se deberían de aplicar, porque esto tenía una repercusión en la vida de los individuos y en la vida de las comunidades. Estamos hablando pues de épocas muy lejanas, y ahora que para nosotros es tan trivial hasta pintar con una tablet y hacer cualquier clase de diseño, ¿verdad? Pues esto nos parecería muy difícil de creer, pero en realidad así era. Y entonces me parece que es importante que lo tengamos siempre en mente, porque muchas veces se cree que toda la población pintaba y que toda la población se manifestaba y que incluso los niños plasmaban ahí dibujos. Pues esto seguramente no era posible. Si lo hacían, tuvo que haber sido un acto dirigido con ciertas intenciones. Vamos a ver la siguiente, por favor. Estos símbolos que me parecen a mí no solamente extraordinarios en cuanto a su posible significado, sino en cuanto a la calidad de la gráfica, ¿verdad? Son diseños muy elaborados y hechos por gente que realmente ya tenía un dominio y un control de la materia prima. Vamos a ver la siguiente, por favor. Otros también complejos. Muchos de estos parecen, decía yo, como los grafitis modernos que logramos ver en algunas calles donde pues el grafitero ya tiene un gran dominio, y aquí lo que vemos es también diseños pues sumamente complejos. Esto no puede ser creación pues digamos de una ocurrencia, ¿no?, sino de algo que se está meditando, se está creando para transmitir un mensaje en particular o para convocar a ciertas fuerzas naturales. Vemos la siguiente, por favor. Otro, vamos pasándolas, por favor, simplemente es para mostrar algo que ya hemos visto. Esto, la representación de armas. Vamos a ver la siguiente, por favor. Eso que ya lo había mostrado también a Francisco Mendoza, ¿verdad? La representación de armas y del Atlas, particularmente en el sitio de la Cueva del Indio. Vemos la siguiente, por favor. Si tenemos aquí algún público que no conoce qué es el Atlas, es esta arma que servía para arrojar las lanzas, y aquí vemos en esta gráfica cómo se utilizaba, ¿verdad? Es un arma muy antigua, más antigua que el arco y la flecha. Esto es solamente para el público lego que nos acompaña. Vamos a ver la siguiente, por favor. Representaciones antropomorfas, que son algunas de las más comunes, pero no las mejores, por cierto. Vemos la siguiente, por favor. La representación de los tipis, que ya también nos la señaló Baldomero, pero quiero hacer aquí un comparativo y explicar algo. Vamos a ver la siguiente. Y después de ver esta, vemos la siguiente, para que vean cuál es la comparación. La importancia de esto ya de alguna manera lo explicó Baldomero, pero quiero decir que uno de los valores que tiene la pintura rupestre de la Sierra de San Carlos, particularmente esta del municipio de Burgos, es que tiene distintos tipos de representaciones. Aquellas que son meramente, digamos, como rituales, quizás mágicas, que son como las primeras que hemos estado viendo, y estas otras que son, pues de hecho, para mi punto de vista, pues documentos que registran acontecimientos históricos. Esto seguramente es una fotografía de algo como esto, ¿sí? Es decir, ya nos decía Baldomero que se tenía la idea de que los apaches, o bueno, grupos de
indios de las praderas de Norteamérica habían llegado solamente hasta la altura de más o menos de Nuevo Laredo, ¿no? Que son los registros que se tienen. Bueno, pero esto lo que nos está mostrando es que probablemente esos grupos bajaron hasta la región de Burgos, ¿no? Hay documentos, hay testimonios que hablan de eso, pero una cosa es que encontremos la declaración escrita por algún escriba criollo o español, y otra cosa es de que la propia población originaria de la región nos haya dejado este testimonio de un acontecimiento, una fotografía de un hecho, que es la llegada de grupos diferentes, con costumbres y con tradiciones distintas, y yo creo que el simple hecho de que hayan traído este tipo de casas, pues fue tan fuerte, les llamó tanto la atención que tuvieron que haberlo dejado plasmado simplemente, sino como un dato para poderlo compartir con el resto de la comunidad. Es decir, la pintura rupestre no solamente tenía una función ritual, sino también esta otra función como un documento histórico. Vamos a ver la siguiente, por favor. Y también el registro de otra clase de acontecimientos astronómicos como este que vemos aquí. Bueno, queremos pensar que es astronómico porque aquí lo que vemos es la representación probable de unos cerros. Este paisaje y esa misma cantidad de cerros es la que vemos hacia el frente de esa pintura, es decir, quien plasmó esta pintura estaba tomando el paisaje que tenía a sus espaldas, plasmó los 5 cerros que vemos allí, y estos puntos probablemente son o quiso representar estrellas, y esta línea que vemos aquí probablemente se refiere al hecho astronómico que quiso registrar, que es probablemente la aparición de un cometa, ¿no? Que digamos lo veríamos en el horizonte de esa manera, como una raya en el horizonte, ¿no? Entonces probablemente de eso se trata esta representación, sería otra clase de documento histórico de carácter astronómico, si es esa la interpretación correcta. Vemos la siguiente, por favor. Y la Cueva del Indio, que pues es todo un misterio, tiene diferentes tipos de representaciones sumamente complejas, hay desde luego armas y hay otros elementos que francamente sería imposible decir ahora de qué se tratan. Esta requiere de un estudio particular, pero lo que yo destaco aquí es el valor estético de estas representaciones y la ubicación en el espacio, que esta cueva se encuentra sobre una loma aproximadamente a unos 40 metros de altura, es la única en esa zona que se encuentra así, porque todas las demás están sobre el lecho de ríos en abrigos rocosos, de muy fácil acceso por cierto, y para esta sí hay que subir, pero bueno, es una subida muy ligera de aproximadamente unos 15 minutos y ya está uno en la cueva, y la vista pues es espléndida desde allá. ¿Recuerdan la primera foto que vimos? Es precisamente la vista desde esa cueva. Vemos la siguiente, por favor. Y aquí tenemos este tablero, que para mí hay toda una relación de todos los elementos que se están conjugando aquí y nos están narrando algo. ¿Qué es ese algo? No lo sabemos, ¿verdad? Pero es de allí de donde retomamos este elemento que ustedes ahora ya reconocen, ¿verdad?, como el logotipo de nuestro encuentro internacional. Es una pintura de gran calidad, ¿verdad? Y creo yo que tan solo por eso vale la pena mantener estos sitios conservados y en las condiciones necesarias para evitar su deterioro, por lo menos hasta que tengamos una idea de qué significan para la ciencia y para la sociedad. Vamos a ver la siguiente, por favor. Otro aspecto más del tablero, un poco más de detalle, son varias paredes que están pintadas y se puede apreciar que ha habido una reutilización en varios momentos, donde además aparece también pintura en color amarillo, que son los dos colores predominantes de este tipo de representaciones. Vemos la siguiente, por favor. El ojo que ya mostró también Francisco, y que nos indica que se aprovechaban la forma natural de la piedra para poder hacer este tipo de representaciones. Vamos a ver la siguiente. Otra vista de la misma cueva. Vemos la siguiente, por favor. Y algo que me parece sumamente interesante,
Las pinturas se encuentran en abrigo sobre los diferentes cañones. Ya se mencionaban que hay más de 90 cañones, yo estoy seguro que mucho más de eso. Cada cañón tiene estos abrigos que son grandes paredes de roca y pues que van todos desembocando en otros cañones y en otros caminos, en fin, son laberínticos. Pero hay una parte donde uno de los cañones va a desembocar a unos potreros donde localizamos esto, ¿no? Estas son construcciones de piedra, obviamente tienen una intención, es arquitectura, y esto es muy raro porque nunca se había registrado para una zona tan lejana construcciones de piedra de la época prehispánica. Sabemos, porque esta zona está casi en el límite con el estado de Nuevo León, y del otro lado de la sierra, la arqueóloga Araceli Rivera ha localizado en General Terán unas construcciones similares, aunque menos definidas. Esto es muy interesante. Vamos a ver la siguiente, por favor. Y aunque probablemente esto no está relacionado con la población que hizo las pinturas, o tal vez sí, no lo sabemos, es un aspecto adicional a este paisaje cultural que se agrega y que es digno pues ya de un estudio arqueológico mucho más profundo. Vemos la siguiente, por favor. Y el caso de la Cueva de las Peñitas es el otro sitio que a mí me parecería que es digno de una declaratoria de Patrimonio Mundial. La Peñita es este cerro que forma parte de la Sierra de Cucharas, de la Sierra Madre Oriental, por supuesto. Aquí vemos la Sierra de Cuchara atrás. Es un cerro, pero de origen kárstico, es decir, calizo, y entonces eso propició que corrientes de agua internas cavaran una serie de galerías. Es un caso, digamos, diferente de las pinturas rupestres de Burgos que están, les decía, sobre abrigos rocosos, ¿no? Esto se trata verdaderamente, no de cuevas, sino de grutas, que lo hace sumamente interesante. Vemos la siguiente, por favor. Es este tipo de grutas, son cavidades que además, bueno, hay que entrar con cuidado porque hay murciélago y bueno, las condiciones para una visita no están dadas actualmente, es riesgoso estar allí, pero sin embargo, bueno, por lo menos la primera parte de estas galerías se puede recorrer sin mucho problema porque hay buena entrada de luz. Vemos la siguiente. Y ya Luis nos había mostrado, y también Francisco Mendoza nos habían mostrado diferentes pinturas de este mismo lugar, ¿no? Donde también se aprovechan las oquedades para hacer este tipo de pinturas, que también son en diferentes técnicas. Se usan especies como de gises o tizas, se utilizan pinceles, se utilizan los dedos, y se hace también pintura al negativo, en fin, una gran variedad de técnicas que se utilizaron, y vamos a ver una muy interesante en un momento. La siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un tiro que tiene aproximadamente entre 8 y 10 metros de altura, en donde en una covachita que se encuentra en el techo sobresale esta serpiente. Pues obviamente que hay que escalar para llegar ahí en condiciones muy riesgosas. Aquí vemos al doctor Michael Tobias escalando para hacer la fotografía, y nos da una idea de cuál es la dimensión de esto, ¿no? Y bueno, esto es uno de los valores que se agregan a la consideración de un patrimonio mundial, ¿no? Su particularidad, su singularidad. Vemos la siguiente, por favor. Hay diferentes tipos de fauna y de flora que están representados con técnicas distintas. Vemos la siguiente, por favor. La representación nuevamente de manos también, pero si vemos, estas no son manos humanas necesariamente, sino que aquí, para poder hacer este negativo, se tuvo que bloquear la superficie, porque primero se dibujó, se pintó la mano con algún material que puede haber sido cera, por ejemplo, se me ocurre, y después se esparció la pintura
alrededor, y luego se retiró, digamos, la cera y ya quedó el dibujo. Porque no creo que haya sido con recortes, ¿verdad? Pero podría ser. Vemos la siguiente, por favor. Nuevamente, algunos de los símbolos que ya nos había mostrado Jean-Louis. Aquí esta combinación de colores que forma, pues no sé, tal vez un sol, tal vez sean escudos, se me ocurre, ¿no? Y vemos cuál es la forma de una de estas galerías que desemboca hacia el valle de la gruta. Vamos a ver la siguiente, por favor. Otro tipo de representaciones, estas líneas que les han llamado de afiladores y que yo de manera, digamos, ahorita extraoficial creo que se trata realmente no de afiladores, sino de zonas de corte. Es decir, que ahí recargaban, por ejemplo, las pieles y las cortaban. Ese es el tipo de huella que dejan un corte constante sobre una materia. Lo podemos ver sobre todo en las carnicerías. Vean cómo están las tablas de los carniceros, ¿no? Y tienen este mismo tipo de huellas. Este personaje, que me parece que fue elaborado en la misma técnica que les estaba yo comentando, con la que se hicieron las manos, probablemente primero se dibujó el personaje con cera, ¿no? Y después se hizo el estarcido de la pintura, ya sea con la boca o con popote, y después se habría retirado la cera, quedando ya la imagen al negativo. Vemos la siguiente, por favor. Bueno, son dos de los sitios que obviamente requieren todavía un estudio. Esto es solamente una pequeña probadita de todo lo que implica. Creo yo que sería la gran oportunidad ahora para Tamaulipas, ahora que se tiene este interés, de trabajar sobre un proyecto de registro sistematizado de sitios arqueológicos que conlleve a unas acciones de conservación que sean no solamente las de carácter social que se tienen que hacer, sino las de carácter legal, las adecuaciones a las leyes que permitan establecer cierto tipo de declaratorias, y que a partir de esas declaratorias demos el siguiente paso, ¿no? Decir, buscar una declaratoria de patrimonio mundial para algunos de estos sitios de Tamaulipas que yo considero son de carácter excepcional y que muy bien valdría la pena dedicar un esfuerzo a esto. Yo creo que no solamente es algo que debemos hacer como académicos y como científicos, es decir, por preservar nuestros sitios, sino además porque también Tamaulipas se merece tener ese reconocimiento. Creo que ha sido un territorio prolífico para la ciencia, sobre todo para la arqueología, en todo lo que nos ha dado para entender el origen y desarrollo de la civilización mesoamericana. Creo que tan solo por eso merece un reconocimiento de que se eleven algunos de estos sitios y las cuevas prehistóricas asociadas a esos procesos a la categoría de patrimonio mundial. Muchas gracias.